Hola, buenos días, doctor Adrián Galípoli. Eh, lo llamo este día 5 de julio del año 2022, donde estoy inmerso en una profunda reflexión y pensamiento de lo que tristemente nos ha ocurrido. En lo personal, no tengo nada que celebrar y más aún, mucho más que rechazar, copiando las palabras del Libertador, que a los traidores hay que desaparecerlos apenas se identifican o apenas podemos identificar la trapisonda de la mayoría de los venezolanos, civiles o militares, que traicionaron al gentilicio, a la identidad y a los valores patrios. Voy a hacer unos comentarios sobre el expresidente fallecido Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, en lo referente a mi persona y en todo aquello que tuve conocimiento, relación y actuación. Para todos debe ser conocido que mi llegada al Palacio Miraflores no fue para ser un militar silente, obsecuente, ni comprometido con eh, manejos de tipo sectario y politiquero. Siempre fui y soy sólido en mis principios, sólido en mi manera de ser y nunca ha existido en mi manera de vivir por formación familiar la ambición de hacer dinero que no es producido por mí. O sea, ahí quiero definir a quienes me escuchen cómo ha sido y cómo soy. Voy a la primera parte, lo voy a segmentar porque tengo el temor de que no manejo muy bien estas redes y posiblemente me extienda más de lo debido. Así que le ruego a los escuchas que perdonen la longitud de mi exposición, pero es difícil resumir 77 años de vida, 35 años de la vida militar y 32 años sobreviviendo de una traición. Es difícil. Voy a tratar de ser lo más compacto, conciso y resumido. Voy a la primera parte. ¿Cómo llegué a la casa militar? En la profesión naval, como la de todos los marinos venezolanos, la obligante necesidad es ser de la flota. Y yo pasé, a diferencia de muchos marinos, 17 años y un tanto a bordo de las unidades de la Armada. Calificado para la guerra naval en Guantánamo, siendo comandante de la fragata Mariscal Sucre, el único y primer oficial naval venezolano calificado por la Armada de los Estados Unidos en Guantánamo. Eso me da a mí un privilegio y mi diferencia de la serie de personas que le gusta desprestigiarme y hablar tonterías de mí. En el año 90, siendo director de la Escuela Naval, en la graduación conjunta de las cuatro escuelas, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Ejército Venezolano y Armada Nacional, comandé la graduación, el acto militar de la graduación, con la presencia del presidente de la República, poderes del Estado y miembros del cuerpo diplomático, más los familiares y cercanos a la gran familia naval. Una vez concluido el acto, el presidente Pérez me mandó a llamar con uno de los edecanes, el capitán de fragata Martín Fosa, y cuando me acerqué, me dijo, caramba, almirante, permítame felicitarlo. El acto estuvo preciso, conciso, de alta tradición militar e impecable en todo. La parte militar, la parada, los ejercicios, la ceremonia en sí, pero le quiero preguntar, ¿cómo hace usted para mantener impecable la sede de la Escuela Naval? Observo que todo está impecable. Los jardines, los pisos, las paredes, las avenidas, los árboles, todo está impecable. Le digo, bueno, presidente, desde que soy director, hace poco menos de un año, lo que he hecho es trabajar.
Yo comienzo mi trabajo a las 6:30 de la mañana en la escuela, saliendo de mi casa en Macaracuay, y termino en la escuela a las 9 de la noche, 10 de la noche. Algunos sábados también trabajo y los días domingos voy a las actividades deportivas de los cadetes en cualquier campo deportivo de Caracas o del litoral. Esa es mi rutina y mi faena durante todo este tiempo. Bueno, permítame felicitarlo nuevamente y se retiró. Eso fue un viernes 7 de julio. El día lunes recibo una llamada en mi despacho en la Escuela Naval del coronel Paredes Niño, su jefe de la Casa Militar, que me dice que el presidente necesita hablar conmigo. Voy a Miraflores, el presidente me entrevista, habla conmigo 20 minutos, me pide que lo acompañe como jefe de su casa militar en lo que le resta de periodo de gobierno, 3 años aproximadamente, y que me había seleccionado por ser un almirante de la flota con una hoja de servicios impecable y que él quería cambiar la imagen de la casa militar con un oficial de la Armada, pero que antes de decidir lo consultara con mis amigos y familiares. Le dije al presidente enfáticamente: no, presidente, la profesión mía no se debe a mis familiares ni a mis amigos. Desde que ingresé a la Armada venezolana he construido una profesión a pulso y si usted me necesita, yo lo acompaño. Le voy a pedir dos cosas. Primero, que yo no vine aquí a buscar un ascenso, yo vine a trabajar. Segundo, si en mi ejercicio profesional con usted observa que yo fallo o tengo una debilidad personal que afecte al gobierno o a su persona, hágamelo saber que yo inmediatamente pido mi cambio y me regreso a la fuerza. Está bien, almirante. Yo le voy a pedir entonces dos cosas. Una, que me apoye en todo lo que pueda en el cargo de jefe de casa militar. Y segundo, que asuma en algunas oportunidades el control de mi familia, de mis hermanos, de mis hijos, sobre todo, porque no tengo el tiempo mental ni físico para estar encargado de ello, porque la tarea presidencial me consume casi 18 o 20 horas diarias. No se preocupe, yo lo haré. El presidente comenzaba a trabajar normalmente a las 5:30, 6 de la mañana, que yo lo recibía en el palacio, y se iba pasada la medianoche. Algunas veces dormía en el palacio los días miércoles, jueves y martes. Los fines de semana dormía en la casona. En el Palacio de Miraflores jamás durmió Cecilia Matos y la familia, como mucha gente dice por ahí. Y tampoco Cecilia Matos utilizaba las unidades presidenciales, solamente el helicóptero y el avión presidencial cuando se desplazaba el presidente en el avión. No era alcahuetería mía, ni mucho menos. Sí pude conocer cómo muchos empresarios y hombres importantes de Venezuela me llamaban a ofrecerle los aviones privados para que se lo pusiera la orden a Cecilia Matos. Y eso nunca lo hice y evadí siempre eso. En una oportunidad que fui a la casa, a la casona a presentarme mi salud y respeto a la primera dama, tuve un intercambio de palabras muy feos con ella. Me ofendió. Le dije que yo no aceptaba ofensas de nadie, que yo no era culpable de su problema familiar y que eso venía desde el primer gobierno y que no podía endosármelo a mí, que yo iba a hablar con el presidente. Y así hice, hablé con el presidente y le expliqué. Y le dije: presidente, yo no estoy dispuesto a aceptar aquí que me estén irrespetando. Nadie. Yo respeto, pero exijo que me respeten. Y la señora, la primera dama, me ha faltado el respeto de una manera muy grosera. Yo no lo acepto. Si tengo que salirme del cargo, presidente, yo me voy, no hay problema. Yo: no, no, caballerito, quédese aquí, yo arreglo ese problema inmediatamente. Llamó a la primera dama, conversó con ella en mi presencia y por ahí se acabó el problema con la primera dama, pero continuó con los hijos, con algunos de los hijos. Y eso no es de mi competencia, no tengo por qué comentarlo públicamente, pero lo conozco. Y lo conozco más que muchas personas obsecuentes y jaladoras de bola que se la pasaban alrededor del palacio, de la casona y de la casa de Cecilia Matos buscando carantoñas para con el presidente o recibiendo beneficios de parte del presidente.
A todos los conocí, a todos los identifico, a todos sé quién hay. Y seguramente en este proceso de homenaje al centenario del presidente Pérez, hay una cuerda de oportunistas y obsecuentes interesados que en el momento de la conjura militar sabían de la conjura, civil militar, perdón, sabían de la conjura, se hicieron los pendejos después que el presidente superó el golpe militar o el cuartelazo en 4 o 5 horas, se apartaron del presidente a tal punto que yo tenía que acompañarlo a todas partes. Muy pocas personas siguieron con él, ni siquiera los que eran los delfines del presidente Pérez, y usted sabe a quién me refiero. Entonces yo vi la traición, no solamente la conjura civil militar, sino la traición de los amigos que ahora se hacen presentes en las redes sociales hablando maravillas del presidente Pérez, que les dijo en su cara, hubiese deseado la otra muerte. Esas palabras encierran el desencanto de un hombre luchador que fue traicionado vilmente por quienes él pensaba eran sus amigos y por las Fuerzas Armadas a quienes le otorgó privilegios importantísimos desde el punto de vista social y político, no de partido, sino como institución política. Entonces ahora, amigo Adrián, yo no puedo aceptar ni tragarme la falsedad y la impudicia de esas personas que ahora abogan por la imagen y vida del presidente Pérez, aún vivo después de su muerte, porque todavía la presencia del presidente Pérez recorre las carreteras, charcos, ríos, mares, montañas y carreteras de Venezuela, porque lo predijo y lo dijo reiteradamente. Van a acabar con Venezuela, y acabaron con Venezuela. Y no fueron solamente los militares. Los militares eran entonces el 0,24% de la población venezolana. El resto, civiles. Entonces, ¿qué carajo le exigen a los militares si fueron ellos, los del sector civil? No generalizo. Ellos saben a quién me refiero. Que traicionaron los valores patrios, la libertad y la justicia en Venezuela, la constitución que tanto nombran y dicen expresar públicamente de manera reiterada. Entonces, eso yo lo veo como traidores, como obsecuentes farsantes, como mentirosos, como sinvergüenzas, que no tienen perdón por lo que hicieron al país y continúan haciendo. Paso a la segunda parte. Segunda parte de este audio, doctor Adrián. No sé qué va a hacer usted con estos audios, pero si usted considera difundirlos, tiene la potestad de hacerlo. No tengo ninguna limitación porque he sido un hombre público y he manifestado abiertamente durante 32 años todas las cosas horribles que presencié como jefe de la Casa Militar del presidente y posteriormente como hombre público una vez retirado y activo en la actividad no de partidos, en la actividad política como ciudadano, porque después de la Revolución Francesa, la palabra ciudadano significa libertad. Y repito lo que siempre he dicho, si no hay ciudadanos, mejor dicho, si no hay libertad, no hay ciudadanos. Y si no hay ciudadanos, no hay democracia. Los partidos son organizaciones paralelas en una sociedad organizada que ayudan a orientar la ideología política y social, filosóficamente hablando, que buscan llevar al poder para la mejora creciente y desarrollo del ciudadano. En Venezuela se desarrollaron los partidos, se enriquecieron, usufructuaron el poder, abusaron del poder y se enriquecieron con el dinero de los venezolanos. Analicen todos los políticos que hablan por la prensa y la televisión.
¿De dónde sacaron sus modos de vida? Yo no digo que fortuna, porque no sé si tienen fortuna, no me interesa, y ese es el problema de ellos. Pero ¿en qué demuestran pulcritud? ¿En qué demuestran limpieza? Fíjense, la mayoría están en Europa, España, otros aquí, unos en Colombia. ¿Y cómo viven? ¿Cómo se mantienen? ¿De dónde salió ese dinero si nunca ejercieron la profesión? ¿O nunca fueron exitosos en la profesión? ¿Cómo es eso? Entonces, en la cara se le ve la máscara de la corrupción, del robo, de la hazaña, de la impudicia y del restacuarismo de la gran mayoría. Repito, no generalizó. Hay hombres importantes y de mucho valor en el país. En Miraflores me fui incorporando poco a poco. Lo primero que me ocurrió fue que en el Palacio de Miraflores había un rechazo hacia la Casa Militar porque éramos militares. En el Ministerio de la Defensa había un rechazo para el almirante Carratú porque era de la Armada y ese puesto era del Ejército. En la familia presidencial porque el almirante Carratú era amigo de Cecilia Matos, cuando yo a esa señora nunca la conocí antes. Y en el caso de la señora Cecilia Matos, porque veían que yo cumplía mis procesos protocolares con la familia presidencial que me correspondía hacer. Yo no era abogado litigante, ni era abogado para divorciar, ni era persona para conocer los problemas intrafamiliares, que había muchísimos, y yo los conozco en gran mayoría, con el presidente de la República, que era el presidente, y la seguridad presidencial incluía la manera transparente y tranquila con que el presidente ejercía su mando y yo contribuía en la seguridad física y todo aquello que yo observaba que afectaba la tranquilidad del presidente de la República en ejercicio. No tenía amigos, habían oportunistas. En una oportunidad le pregunté, presidente, dígame cuáles son sus amigos para yo tener cuidado a la hora del operativo de seguridad funcione como debe ser y no se sientan agredidos algunas personas. Me dijo, almirante, mis amigos no están cerca de mí, son oportunistas y así los veo. Claro, no me puedo aislar porque esa es parte de la política y yo soy un hombre de la política. Pero amigos no están cerca, oportunistas e interesados. Muchas veces el presidente me dijo, por favor, almirante, dígale a los edecanes y a la escolta civil que no permitan que tales personas se tomen fotos conmigo, que se acerquen a mí a tomarse fotos, porque no quiero aparecer en fotos con bandidos, no quiero aparecer en fotos con narcotraficantes, ni con violadores. Y en este punto les digo, en Miraflores, cuando llegué al campo, al palacio, llamó al ministro de la Secretaría, que era el doctor, yo no me acuerdo el nombre ahorita, la doctora Beatriz Rangel, viceministro, al director de administración y a mí. Y me dijo, yo no quiero saber nada de violadores de niños, violadores de damas, ladrones y narcotraficantes. A mí no me los acerquen. Es más, yo quiero que el almirante Carratú los mantenga alejados. Y eso hice. Hay muchas personas hablando que yo tuve la necesidad de apartar, inclusive de bajar del avión presidencial porque se coleaban. Como bajé a una periodista en el primer viaje para Perú, pregunté que qué hacía en el avión, ella me dijo que ella era periodista, sí, perfecto, pero ¿quién la invitó? El soborno del avión lo firmo yo y usted no está incluida. Pues no me bajo. Bueno, lamentablemente operó el militar. Llamé a 2 soldados del regimiento, agarren a la señorita o señora, cárguenla y me la ponen en la pista. Y la bajé del avión. Todo el mundo se quedó asombrado por la agresividad del almirante Carratú. Coño, pero es que si no era agresivo, hoy se metía don Raimundo y todo el mundo. En el viaje para Europa, en Alemania, yendo de Alemania a Francia, en un avión que cabían 24 personas. En una oportunidad habían 70 personas en el avión. El presidente me llamó y me dijo, esto es una cochinera, almirante, por favor, bájelos. Y tuve que bajar del avión a más de 45 personas coleadas en el avión. Bajé al ministro de la Defensa del helicóptero. Le negué el ingreso a una gira presidencial. Bajé a un general de comandante de la Brigada de Selva en el Zulia. Se la pasaba un gobernador del estado Carabobo, andino, Táchira, coleándose en el avión. Y así,
se metían, diputados, senadores. Entonces, ¿de qué me cuentan ahora estos que se dan golpes de pecho y que hablan familia, hablan maravillas del presidente Pérez? Repito, no generalizo. No sé quiénes son ni dónde están, solamente que me invitaron a una oportunidad y le dije olímpicamente, pero con mucho respeto, yo no participo en grupos de traidores. Donde hay un traidor, hay alcahuetas. Y yo no estoy ni con alcahuetas ni con ese traidor. Para mí es suficiente mantenerme aislado de esa basura de personajes que polulan el ámbito político y social venezolano porque son familiares o cercanos al presidente de la República o son del partido de gobierno o son los empresarios o son los periodistas que siguen la línea editorial del periódico y destruyeron al presidente Pérez, porque me consta. Y entonces, cuando yo observo dándose golpes de pecho, los mejores amigos del presidente me dijo, almirante, esos son traidores, me traicionaron. Yo no quiero saber nada de ellos. El presidente Pérez me invitaba todos los años a pasar 15 días aquí en Miami. Desde el año, después que estuvo preso, por cierto, cuando estuvo preso, yo fui 6 veces a la cárcel a visitarlo. Estaba en un cuartico, en un pasillo del centro penitenciario, una litera, una cama, pues, un catre, soportado por unos bloques de ladrillo, una mesita de cartón, de madera, y un área aproximadamente de unos 20 metros cuadrados, la celda. Bueno, Pérez le daba a esa celda 5.000, 6.000 vueltas en la mañana y en la noche. Yo lo presencié 3 veces. Al lado estaba la celda igualita, la del doctor Izaguirre, que en ese momento no tenían una buena comunicación entre ambos, tenían sus razones personales. Yo me enteré de algunas. Y fui muy amigo y fui muy cercano al doctor Izaguirre. Siempre me aconsejó y me dijo 2 oportunidades. El día que usted tenga problema con el presidente, váyase. No espere que lo vote porque lo va a votar. Y segunda recomendación que me hizo, el doctor Izaguirre, que en paz descanse, me dijo, almirante, manténgase así. No se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Y no me refiero a ideas políticas. Me refiero a la derecha, la primera dama, y la izquierda, la señora Cecilia Mato, que en paz descanse, ambas. A quienes respeto como damas y respeto como personas. Pero también no dejo de reconocer los errores que se cometieron y los abusos de poder que había en esos dos sectores del país. Por ejemplo, a la Casona, todos los sábados y todos los viernes y los sábados, iban una cantidad de personas a la iglesia de la Casona a presenciar la misa. Iban a rezar indiscutiblemente, pero iban a de figurones, a aparecer en la fotografía o a aparecer como amigos de la primera dama, o los que iban al cafetal, a la casa de Cecilia, porque los edecanes que iban a la casa con el presidente me lo informaban, así como los de la Casona. Entonces resulta que yo lo que estaba era observando desde lejos un circo, obsecuentes personas, farsantes, viva las pepas del criollismo venezolano o del ambiente criollo venezolano. Entonces, eso lo viví yo. A Pérez lo encerraron en la prisión, a Pérez lo traicionaron. El 22 de mayo del año 93, el presidente me llamó al Palacio y me dijo, almirante, necesito hablar con usted inmediatamente. Me llamó Laura Robles, que en paz descanse, y me presenté a las 11, 10:30 al Palacio de Miraflores. Cuando estaban sentados con el presidente, llegó la doctora magistrado Hildegard Sansó. Salí del despacho porque el presidente tenía que hablar con ella y en 20 minutos volví a ingresar al Palacio. Conseguí al presidente conmovido, prácticamente con lágrimas en los ojos, convencido que no había causa para juzgarlo. La doctora Hildegard Sansó le dijo, no te preocupes, presidente, o Carlos Andrés, que tienes 12 votos a favor, 5 en contra y 3 que no se han pronunciado. Mantienes la mayoría en la votación, no te van a hacer nada. Viernes 11 de la noche, sábado 11 de la mañana, Pérez es juzgado por el delito que le imputaron, defendido hábilmente
por el doctor que en estos momentos no me acuerdo el nombre, pero ustedes lo conocen. Y ahí llamé al jefe de la Casa Militar, general Jun Díaz, a quien designaron por recomendación mía, porque nadie lo quería en el palacio, ni en el ejército, ni siquiera el comandante del ejército, ni siquiera Ochoa Antich. Y le dije, Jun, el presidente de la República no tiene nada que ver con los problemas políticos y la Casa Militar. Cuando el presidente desaloja el palacio, yo te recomiendo que le hagan los honores militares correspondientes a su magistratura, porque él fue electo presidente y esa posición requiere la subordinación y el reconocimiento de los militares. Hale los honores correspondientes. Bueno, el ministro de la Defensa, Iván Darío Jiménez, la bancada ADECA en el Congreso y el general Ochoa Antich bloquearon, no autorizaron y vieron de mal gusto que se le hicieran los honores al presidente a la salida del palacio. El presidente salió solo. Entonces estos amiguitos que andan por ahí poblulando que la lealtad al presidente, ¿dónde estaban? Y lo digo con conocimiento de causa, se desaparecieron. No les convenía aparecer cerca del presidente. Y en el CEN de Acción Democrática le pidieron la expulsión de Acción Democrática. Todos los 24 o 25 miembros del CEN. ¿A dónde están ahorita esos señores? ¿Qué es lo que dicen y hablan? ¿Con qué bolas van a hablar de la lealtad al presidente Pérez y permitieron que lo fusilaran esos días en el CEN de Acción Democrática? Y quiero decir dos cosas. En una oportunidad se formó una trifulca, una pelea, una discusión a groserías en el CEN de Acción Democrática del presidente. Yo vi salir de la casona, de la oficina de reunión, a Shelley, a Morales Bello, a Claudio Fermín, y no me acuerdo que, no sé si Ledesma o Héctor Alonso López, salieron del peo que se armó ahí. Yo me asomé y el presidente me dijo, llámese a Leandro Mora y llámese a Seguirre que necesito que estén aquí. Esa reunión duró 36 horas, sin comida y sin dormir. Yo la presencié, no la reunión porque no podía entrar a las reuniones políticas, pero sí el lío, porque yo estaba cerca, en la puerta afuera estaba yo siempre al lado del presidente. Y en otra oportunidad, en el Palacio, después del golpe, después de reunirse el Consejo Consultivo, el CEN de Acción Democrática convocó a Pérez o Pérez convocó el CEN, no me acuerdo. Y en esa reunión hubo otra discusión. El presidente me llamó y me dijo, llámese al ministro de la Defensa, general de división fallecido Iván Darío Jiménez. Le voy a entregar esta vaina a las Fuerzas Armadas. Bueno, estos señores miembros del CEN se cagaron y dejaron tranquilo al presidente, porque era una presión continua, insoportable, y el presidente estaba solo. Entonces, ¿de qué hablan ahora? Se dan golpes de pecho como las monjas irredentas de la avenida Casanova. Y estoy respetando a las monjas. No son monjas, son otras cosas. Entonces, yo vi muchas cosas. Presencié muchas cosas que todavía guardo en silencio por respeto al presidente y porque eran parte de la vida privada del presidente. Yo fui con el presidente a todas las giras nacionales, a todas las giras internacionales, excepto al entierro del presidente de México que falleció. Y él me dijo, almirante, quiero ir solo. Sin embargo, le mandé 4 escoltas civiles a acompañarlo y 2 edecanes vestidos de civil, porque el presidente no podía estar solo. La seguridad del presidente, cualquier parroquiano, cualquier persona le tira un botellazo, le mete un palo, le mete un tiro, lo empuja. Y Pérez tenía 74 años, 3 bypass cardiovasculares. Era sano, controlado, pero no era un hombre tipo Superman, ni luchador, etcétera. Era una persona normal con sus limitaciones de la edad que no demostraba y que tampoco consumía droga, porque mucha gente se me acercaba irresponsablemente a decirme que el presidente consumía droga. Y yo, coño, pero ¿qué bolas tienes tú? ¿De dónde sacas tú esa información? Si yo llego aquí al palacio a las 3, 4 de la mañana y estoy todo el día con el presidente.
Y cuando vamos de gira, estoy con él en su habitación, en el camarote, en el carro, en la gira, en todas partes. ¿Cómo es esa vaina que tú estás diciendo? Más de uno. El único que se acercó al Palacio a hablar conmigo después del golpe fue un diputado de Acción Democrática suplente del estado Táchira de apellido Rodríguez. Y me dijo, Carratú, cuenta conmigo, porque lo que tú hiciste no lo hizo ningún miembro del partido. No defendieron a Pérez y tú lo defendiste. Lo que quiero decir con esto, amigo Galípoli, es que tantas mentiras juntas conforman una estructura de falsedad. Y a estas alturas del partido, Venezuela entregada, invadido, humillada y los ciudadanos pasando hambre, no se puede aceptar payasos de circo ni jalabolas de calle, porque son detestables, traidores. Voy a la parte del cuartelazo militar en el próximo segmento. Chao. Hola, parte 3, el cuartelazo militar. Hoy es 5 de julio del año 2022. No lo había dicho en los dos segmentos anteriores, para que no confundan que esto es refrito o que lo copiaron de otra parte. No, 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 esto es en vivo, en directo, para usted, doctor Galípoli. A mi llegada al Palacio de Miraflores, desarrollé los procedimientos de seguridad que había aprendido. Me leí el libro y la investigación del asesinato del coronel Carlos Delgado Chalbot en el año 52. Me leí los procedimientos de seguridad para el atentado contra el presidente Ronald Reagan. Me leí el atentado para el presidente Lincoln y otros atentados que han ocurrido en otros países del mundo sobre la seguridad presidencial. Y establecí mis normas personales, ámbito que yo no conocía porque los oficiales de la Armada no somos expertos en el área de seguridad personal ni altas personalidades. Yo era comandante de una unidad naval, 200 hombres, un gran poder de combate, 17 años embarcado, una profesión construida milla a milla, nudo a nudo, día tras día, con altibajos, con aspectos positivos, la mayoría, y aspectos negativos como en toda profesión. Le dije al presidente, voy a desarrollar un procedimiento de seguridad y ordené investigar a todos los miembros civiles y militares que tenían que ver con el presidente de la República. Hice una investigación cruzada, DICIP y Guardia Nacional. Cuando ese estudio estuvo terminado, casi 15 días, me llevaron el informe. Yo cometí un error, no lo leí completo. Y cuando le entrego el informe al presidente, se quedó asombrado. Alrededor del palacio había unos 400 personas, escolta civil, eh, secretarios, oficinistas, investigadores, asesores, consultores, etcétera, etcétera, más 1.200 hombres del regimiento Guardia de Honor que yo comandaba. Y le entregué la lista al presidente, me dijo, déjamela por aquí. Y me llamó y me dijo, mire, aquí hay unas personas que son honorables. Y yo, bueno, posiblemente sí, presidente. Dígame cuáles son y yo voy a reinvestigar. Pero esa es el primer pan de la cosecha o el primer maíz de la cosecha. Yo le averiguo, presidente. Y seguí investigando. Me llamaron muchas personas a ponerme los aviones a la orden de Cecilia Matos. Me llamaba la primera dama a pedirme los aviones, la secretaria y las hijas del presidente. Y yo le decía, mire, el avión presidencial lo utiliza el presidente solamente, el 707. Y la hora de vuelo de ese avión cuesta $13,000. El Lear 3, que es el segundo avión en importancia, la hora de vuelo cuesta $7,000. El segundo avión, Lear 2, costaban 6,000, $4,500. Los helicópteros eran de la Fuerza Aérea mantenidos, helicópteros viejos sin ninguna capacidad táctica, ni radio, ni, ni radar, ni nada de esas cosas. Me pareció extraño que los aviones presidenciales
esos helicópteros fueran tan disminuidos operacionalmente, pero eran 4 helicópteros. Y un avión Learjet asignado al jefe de la Casa Militar, a mi persona, para uso personal, que nunca lo utilicé. Nunca mis nalgas se sentaron en ese avión, ni de mi familia, porque mi familia nunca estuvo cercana a mis cargos militares. Siempre se mantuvieron al margen de todas esas cosas y gracias a Dios mis hijos y mi familia entendieron esa posición. Ninguno tuvo relación con el poder bajo ningún respecto. Entonces yo le decía a esas personas, bueno, póngale el avión usted a la orden. Mira que tengo un Lear tal, un Lear Craft con 2 aeromosas bellísimas para vuelos intercontinentales, etcétera, etcétera. Yo tengo mi avión, el presidente vuela en ese avión. El día siguiente que llegué al palacio se me presentó un ministro a mi oficina a preguntarme, mire, almirante, ¿dónde está mi avión? Mi escolta, los radios y los teléfonos. Le dije, caramba, ministro, yo creo que usted se equivocó de puerta. Eso no se consigue aquí. Esta es la oficina de la jefatura de la Casa Militar. Y el jefe de la Casa Militar y su equipo solamente trabajan para el presidente. Si usted necesita escoltas, teléfonos, etcétera, etcétera, pídaselos al ministro del Interior o a otra persona calificada como el presidente o el ministro de la Secretaría. Pero por aquí no consigue nada y los aviones presidenciales dicen avión presidencial. Así que usted no lo puede utilizar. Le tuve que decirle al presidente, mire, presidente, dígale a los ministros que no me mientan. Por supuesto, no todos. Porque me vienen a pedir los aviones a nombre suyo. Y yo sé que es mentira. Entonces, por favor, dígales que me respeten. En otra oportunidad, el presidente me llamó al Consejo de Ministros porque un ministro dijo que yo lo estaba espiando por teléfono. Y yo espiándolo a un ministro. Yo no vine aquí a ser espía de nadie. Me llamó el presidente al Consejo de Ministros, están todos los ministros. Me dijo, almirante, explíqueles a los ministros su función. Le expliqué brevemente mi función y les dije, les coloqué en el teléfono del Inter un grabador para uso exclusivo de ustedes, no de la secretaria ni de la esposa. Cuando el presidente los llame, ustedes responden por ahí y atienden la llamada del presidente o lo atienden en diferido, pero ustedes reciben el mensaje. Para eso son los grabadores. Yo no los estoy espiando. No tengo por qué espiarlos a ustedes. Y les digo, hubo 2 personas que se robaron 2 líneas del palacio. Claudio Fermín y Timoteo Zambrano. Los llamé a mi oficina y le dije, por favor, me devuelven las líneas. La voy a mandar a buscar con un miembro de la Casa Militar de Comunicaciones. Eso es un abuso lo que ustedes hicieron. Resulta que el soldado, el guardia que puso las líneas en esas casas, le pagaron 200.000 bolívares. Los compraron, los chantajearon a los 2 soldados y violaron la orden del presidente e irrespetaron mi conducta como jefe de la Casa Militar. Cuando le quité los grabadores, porque cada vez que cambiaban a un ministro había que quitarle los grabadores y las líneas del interministerial, me llevé la desagradable sorpresa que la línea original estaba en el despacho del ministro, pero el auxiliar de esa línea correspondiente a ese ministro estaba en casa de una amiga, no en su casa. Y muchas veces las llamadas del presidente la atendía la amiga. Entonces el presidente me decía, almirante, ¿qué vaina es esta? ¿Quién está usando el Inter? Yo tenía que llamar e investigar para poner orden. Entonces, no era que el almirante Carratú era un ogro y era un tipo impedante, sino que yo tenía que trabajar alineado con el presidente y adelantarme a las cosas que le podían afectar. Y muchas cosas lo afectaban, pero muchas otras cosas yo logré parar. Porque esa es la cultura política alrededor del poder. Puras chiripas. El presidente Caldera. Bueno, le nombré decanes a los 4 expresidentes. Lucinchi, Caldera, Luis Herrera y el otro no me acuerdo cuál era el otro presidente.
en estos momentos. Y le dije, mire, presidente, le nombré unos decanes a los expresidentes. ¿Y por qué usted hizo eso, almirante? Bueno, porque son expresidentes y la Casa Militar también, de cierta manera, funcionó para apoyar a esos presidentes. Y yo como Casa Militar suya, yo considero conveniente y prudente que hagamos eso. ¿Cómo no, almirante? Aprobado. Te le nombró un edecán para actos oficiales y para cualquier necesidad a los expresidentes vivos en aquel entonces. Lucinchi, Luis Herrera, Caldera. El presidente Caldera, en mayo del año 91, o en verano del año 91, me pidió ir a Cabanallén, a la residencia presidencial. Y yo dije, ¿cómo no, presidente? Dígame cuántas personas van. Yo le dispongo los aviones, etcétera, etcétera, para que lo lleven, lo dejen allá y el apoyo logístico también para su permanencia, además de los camareros, cocineros y todo lo que usted necesite. Bueno, el presidente Caldera llevó 25 personas. El presidente Pérez se molestó muchísimo, pero no me dijo nada. Bueno, almirante, solucione el problema. Bebida, hielo, comida, películas, dominó, cartas, televisores, pantalla rastreadora para señales de televisión. Todo eso se puso en Cabanallén para apoyar al presidente Caldera. El presidente Caldera nunca le dio las gracias al presidente Pérez y a mí me trató como un perro. Por primera vez. Porque después fueron 2 veces más. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿De qué pulcritud me hablan los civiles? Yo no estoy con diferencia entre civiles y militares. Somos ciudadanos todos, en diferentes posiciones, diferentes profesiones. Pero somos militares, somos ciudadanos todos. ¿De cuál es la inquina contra los militares de mi generación? Repito, el 4 de febrero el 95% de la Fuerza Armada fue leal al gobierno, a la Constitución, al presidente. ¿Y quiénes estaban conjurados? ¿Quiénes eran los golpistas? Rodríguez Corro, Ula Pietri, Moronta, Burel Rivas, los Adecos, Alfarucero, José Vicente, Alfredo Peña, el Nacional, Teodoro Pekov y toda la izquierda pedigüeña y arrastrada, pacificada en el 72 por Rafael Caldera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los militares somos culpables de este peo. ¿Y por qué la conjura no aparece? ¿Por qué no aparecen los nombres? Y ustedes cuando se reúnen tú, Galípoli, cuando vas a esos grupos que tú te reúnes, ¿por qué no nombran a los conjurados con nombre y apellido? Como los nombro yo. ¿Cuántos arrastrados hay ahí? ¿Cuántos traidores hay ahí? Y conviven y cohabitan. Coño, ¿cómo van a celebrar un aniversario del presidente Pérez, los 100 años, cuando fueron los causantes del desastre de su gobierno y enterraron a Venezuela en este peo que no podemos salir? Coño, qué vagabundos son. Coño, la palabra traidor en la época del Libertador era fusilamiento, piar y muchos otros traidores. Yo no estoy diciendo, como le dije a Carla Angola en un programa de televisión, que yo iba a fusilar a nadie. No, no, no. Que la palabra traidor, cuando hay un país en emergencia, en estado de guerra, de invasión, como está Venezuela, a los traidores hay que eliminarlos o meterlos presos. No hay otra. Y la oposición política nuestra está preñada de traidores. Y no me van a hablar, carajo, porque los voy a nombrar toditos y va a afectar la familia de muchos. Porque Iván Carratú mantiene una posición patriótica, institucional. No me vendo, ni tampoco vendo la información. Y digo lo que tengo que decir. Varias personas me han dicho que yo digo muchas vainas. Bueno, la historia no puede ser manipulada. La historia tiene que ser historia. Y yo soy parte de un grupo de venezolanos, como todos ustedes, que están construyendo la historia desgraciada en tiempo presente. Y el que guarde silencio, el que tape, el que oculte y el que disimule esa traición
es tan traidor como el pecador que la comete. Y ambos merecen el repudio social y el rechazo de los venezolanos. Porque no es cuento, no es elecciones, no es liderazgo político. Fíjese el Guaidó un traidor. El Vecchio, el Borges, Ledesma, el otro, están en Europa, no sé dónde están metidos todos. ¿Y cómo viven? Porque yo no conozco que hayan sido productivos en su etapa profesional. Yo no sé a qué escritorio permanecían, o si el CEN de Acción Democrática los enriquecía, y el CEN de Copey, y el CEN de la izquierda, el Partido Comunista, y todas esas vainas, esos partidos y militares también que se enriquecieron en ese periodo. ¿Dónde está la producción para vivir en el extranjero sin trabajar? Explíqueme. Entonces, la conjura militar o la conjura civil militar fue el acabose de Venezuela como país. Por eso es que hoy, 5 de julio del año 2022, yo no tengo nada que celebrar, no hay ningún júbilo. Lo que hay es tristeza y una profunda reflexión, no contra los ciudadanos venezolanos inocentes de esto, contra los traidores que todavía están en todas partes del mundo, y aquí en Miami sobran esos traidores. Dios y patria. Hola, parte 3, el cuartelazo militar. Hoy es 5 de julio del año 2022, no lo había dicho en los dos segmentos anteriores, para que no confundan que esto es refrito. Hola, doctor Galípoli, nuevamente en el cuarto segmento de hoy, 5 de julio del año 2022. Nada que celebrar, mucho de reflexión de mi parte y mucho de equilibrio emocional para que no se desborden las pasiones que como humano poseo y mantengo controladas. Pero en algún momento saldrán. Eso no les quepa la menor duda. Hubo una parte que no les comenté en el periodo de la defenestración de Pérez. Una vez hubo el golpe, el cuartelazo militar, repito, no fue golpe, cuartelazo militar. No fue militares, conjura militar, 5% de militares y toda la sociedad política, económica, de medios y algunos militares de alto nivel, frente o contra el presidente de la República. Ahora se la dan de pendejos, de inocentes y de curas de parroquia, sin respetar a los curas de parroquia. O sea, que ponen cara de pendejos, eso es lo que quiero decir. Se convocó al Consejo Consultivo para ver los problemas de la democracia. En ese Consejo Consultivo estaban Uli Pietri, un delegado del presidente Caldera, porque Caldera nunca quiso estar cerca del presidente y tampoco lo apoyó después del cuartelazo. Estaba una señora doctora, no sé si está viva, llamada Rude Criboy, estaba el doctor Pedro Palma, estaba el doctor Maza Zavala y 4 o 5 más. Yo estaba presente. Es más, yo tengo el original garabateado que votaron en la papelera después que lo pasaron en limpio. Los postulados y las decisiones de ese consejo consultivo. El origen, el objetivo de ese consejo consultivo era fortalecer la democracia que ellos mismos habían destruido. Fíjate la paradoja, que ellos mismos comenzaron a acabar. Todos representaban ese consejo consultivo. ¡Qué farsa! Yo le veía la cara y decía, coño, estos carajos son falsos, ¿verdad? Pidieron la destitución de Miguel Rodríguez como ministro de Planificación. Yo llamé a Miguel Rodríguez y le dije, mira, aquí en esta vaina te están cortando la cabeza, te van a sacar, piden tu salida y que tú regreses a otro cargo o salgas del gobierno. A Pérez lo están friendo lentamente. Estos carajos, me disculpa la palabra a los colegas que me puedan escuchar en algún momento. Bueno, así fue, sacaron a Miguel, lo mandaron para el Banco Central. A los 3, 4 meses Miguel sale de Venezuela para el Banco Interamericano y se acabó la amenaza de Miguel Rodríguez en el gobierno. Sin embargo, el presidente de la República, el día que me ascendió
a vicealmirante, porque otra cosa importante, el ministro Ochoa y el almirante Luis Clavier se empeñaron en que yo no ascendiera a vicealmirante. Y yo le decía a los amigos míos que me enteraran de los chismes. Bueno, pero ¿cómo van a tapar si el 4 de febrero yo fui el único que estuve aquí presente y el que saqué al presidente y el que lo mantuve protegido durante casi 7 meses mientras estuve en el cargo? ¿De qué me pueden decir los militares si ninguno se pronunció esa noche? Todos estaban escondidos esperando el triunfo de Chávez, que el triunfo de Chávez no era el triunfo de Chávez. Había una doble conspiración, la que dirigía Ulla Pietri, los hermanos Ochoa, Bureri Riva y otros más, porque después que Chávez ganara el poder lo iban a sacar por militar asesino. Pero el Chávez pendejo le ganó de mano y los aplastó a ellos también. No era el golpe militar de Chávez, era una conjura en dos tiempos. Primero Chávez y después los notables. Son bandidos traidores. La letra, el conocimiento y la formación intelectual no disimulan la traición, que es una ambición personal. Y muchas personas no logran canalizar sus ambiciones. Entonces, sacan Miguel, nombran a Calderón Berti canciller, nombran a Piñerúa o a Carmelo Lauría ministro del Interior y hacen unos cambios cosméticos al gobierno de Pérez para revitalizarlo, porque ya la televisión y los medios habían destruido la imagen de Pérez. Acuérdense por la novela Por esta calle que hizo Cabruja, Marcel Granier e Ise Martínez. Eso tampoco se puede olvidar. 300 y pico capítulos destruyendo la credibilidad de las instituciones venezolanas. Ahí está la consecuencia. Ahí está el pueblo comiendo basura. Parecen lombrices en un desierto. Ese es Venezuela en este momento. Y me disculpan lo crudo que soy. Entonces, sacan a Miguel, repito, nombran a estas personas y nombran ministro de la Defensa a Iván Darío Jiménez. Yo voy a hablar con el presidente y le digo, mire, presidente, ¿por qué usted nombra a Iván Darío Jiménez? Bueno, porque Ochoa tengo que sacarlo porque está echando mucha vaina y lo voy a poner a viajar como canciller. Pero es que de hace tiempo está echando vaina, presidente, desde que recibió el Ministerio de la Defensa. Me quiso quitar el regimiento. Con el general Guerra Pérez fueron a quitarme el regimiento. Le dije, mire, aquí no me quita el regimiento nadie. El presidente es el único que me puede quitar el regimiento. Y no se los entregué. Ni a Ochoa, ni a Guerra Pérez, ni a ninguno del alto mando militar. Ya venía preparando la conspiración. Julio 1991. Y Ochoa fue el que nombró a estos comandantes asesinos y ladrones a los cargos más importantes de la estructura de comando militar en el ejército venezolano, en las unidades más importantes, paracaidistas, cazadores y brigadas y divisiones a lo largo del eje carretero Caracas-Puerto Cabello y algunos del interior, Barquisimeto y Maturín. Todos esos fueron nombrados por Ochoa como ministro, a la semana de ser ministro. Bandido todavía tiene espacio y publica columnas basura, ofensivas, y la gente lo lee. Pero qué bolas. Por eso es que yo digo, con traidores no se puede andar. Tan traidor es el que comete el acto como el que lo apapacha o el que lo cubre. Entonces, sacan a esta gente. Al mes, Calderón Berti renuncia por presiones de Copey. Y queda Piñerúa Ordaz en el Ministerio del Interior. Carmelo Lauría creo que se fue a los 2 meses. En una oportunidad, el ministro Piñerúa nos reúne en su despacho al alto mando militar, ministro de la Defensa Ochoa, y a mi persona. El ministro Piñerúa le dice a Ochoa, dile a tu hermanito, el traidor, que no siga jodiendo porque lo voy a meter preso. Y el almirante tiene instrucciones de meterlo preso cuando empiece a amenazar al presidente en la calle. Porque amenazaban a Pérez cada vez que salía por ahí, en una visita nacional o una visita en la capital. Eso le dijo a Piñerúa a Ochoa. Ochoa quiso quitarme el regimiento. Ochoa no apareció en toda la madrugada del 3 de febrero y 4 de febrero.
Apareció a las 5 de la mañana en Miraflores diciendo que no había novedad. En el aeropuerto le dijo al presidente que eran rumores. Coño, pero qué bandido y traidor es este hombre. Bueno, hombre no, es una piltrafa vestida de militar. De los peores militares del ejército. En toda su trayectoria, desde cadete hasta general de división, lo dicen los mismos oficiales del ejército. Y todavía hay gente que habla maravilla de ese carajo. Entre ellas, Carolina Pérez, la hija del presidente, que lo defiende. Y yo soy el traidor. Pero qué bríos tiene esta señora, señorita. La noche del 4 la llamé y hablé con ella. Voy a poner a salvo al presidente y después me encargo con ustedes. Pásame el comandante del regimiento del batallón de custodia, teniente Bacalao Chambre, traidor del grupo de Pérez, defendido por la primera dama y por ellos, porque era un jalabola, fallecido lamentablemente. Y lo fui a sacar y tuve problemas con Ochoa Antich, Santelis, Peñalosa y otro general más. Nombraron a José de la Cruz Pineda, un general serio, hasta donde yo lo conozco, director de la DIN. Resulta que al ministro de la Defensa le prohibía a José de la Cruz Pineda hablar con el presidente. Y yo le dije, no, general José de la Cruz, tú hablas con el presidente las veces que tú quieras, llámame y te consigo la entrada inmediatamente a hablar con el presidente. El ministro no quería que José de la Cruz Pineda hablara con el presidente desde julio 91. Y tampoco querían que yo autorizara las entrevistas del presidente con militares, que eran 8 militares todos los viernes, en los grados de teniente, subteniente, sargento y cabos. No eran oficiales superiores. O sea, toda la maraña construida por este bandido llamado Fernando Ochoa Antich no tiene nombre. Pero peor aún, las personas que le dan espacio, lo entrevistan y le piden información. Es asqueante desde esa persona hasta las personas, otras personas que lo entrevistan y le dan espacio público. Porque así contribuyen a seguir engañando y confundiendo al ciudadano. Y por eso es que el ciudadano en este momento no sabe definir cómo fue que tumbaron a Pérez y quiénes lo tumbaron. A Pérez lo tumbaron Rodríguez Corro, presidente del Tribunal Supremo, Escobar Salón, fiscal, el Partido Acción Democrática, mayoría en el Congreso, la izquierda, los medios de comunicación, empezando por Cineros y Radio Caracas Televisión, también Televen, y toda esa cuerda de periodistas que hablaban sandeces, resguardando la línea editorial, y los militares que estaban esperando la caída. Fíjense que después del 4 de febrero, antes de las elecciones del 98, yo fui al Ministerio de la Defensa y pasé por el teatro del Ministerio de la Defensa porque es la puerta obligada para uno pasar, paralelo a esa puerta. Y ahí me consiguió un general, el jefe de personal del ministerio, arengando a todos los empleados civiles en el Ministerio de la Defensa para que votaran por Chávez. Coño, yo me quedé asombrado. Y cuando fui a hablar con Iván Darío Jiménez, se lo conté, el tipo ni me hizo caso. Y le dije, mira, Iván Darío, ¿tú sabes cómo es la vaina? Esos 2 soles que tienes tú puesto en el hombro, te los puso Blanca Ibáñez. Estos 2 soles que tengo yo en mi hombro, me los puso echándole bola, navegando durante 17 años. Y no es juego. Es que me respetas. Estaba presente el general González Beltrán. Él es testigo de estas palabras que tuve yo, enfrentamiento con el ministro de la Defensa. Y así con varios. No es que yo sea valiente, sino que uno tiene que asumir posiciones verticales en la vida. Y en mi caso, nunca he sido obsecuente con nadie, ni siquiera con el presidente Pérez. Porque hay muchas cosas que he dicho que fueron errores a mi manera de ver del presidente de la República. El cuartelazo militar fue la maniobra militar para que los conjurados y notables llegaran al poder, desplazando a Chávez. No era parte del mismo equipo. Simularon ser un equipo, pero tenían estrategias totalmente diferentes. Y el único que la tenía clara fue el general Heinz Pubra, director de la DICIP, que me llamó a su despacho el día 6 de febrero del año 92 y me explicó con un gráfico todo lo que estaba armado. Yo, coño, general, pero ¿por qué ustedes no actuaron antes? Bueno, es que esto era demasiado. De la noche de los tanques,
que no quisieron investigar, una serie de denuncias que hicimos, no se quisieron investigar, el alto mando las tapaba y le echaban la culpa al presidente que no quería sancionarlos. No, 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 no. Eran ellos que evitaban que Pérez tomara medidas. Con esto, doctor Galípoli, descargo la frustrachera que tengo como hombre venezolano y como militar vertical y profesional. No le jalé bola nunca a nadie, ni le acepté vainas a nadie. Cumplí con mi deber y ahora sigo siendo igual. Los que me rechazan, los que no les gustan lo que yo digo, los que no me invitan, me importa un comino. Nací solo y moriré solo. Pero en ese tránsito de mi vida, todo carajo irresponsable, bandido y traidor queda en evidencia ante mi conocimiento y no lo oculto. Un abrazo fraterno. eh, no acepto ni considero positivo lo que están haciendo estos pocos bandidos. No generalizo, no son todos, pero hay mucha gente ahí o que no sabe o que se deja llevar para las emociones adecas o políticas o el rechazo a los militares y lo que hacen es descubrir a los traidores. Buenos días, Dios y patria.